mamá empieza a salir de casa y el papá termina abandonando hijos y mujeres, la familia se va a desintegrar. Hoy por hoy es normal el divorcio. Es normal ver el divorcio. Y hasta en la iglesia cristiana hay mucho divorcio. Porque la vida ahorita hay otras prioridades, hay otras cosas primero que la familia. Entonces todos esos peligros... Para grabarlo. ¡Ay, gracias! O sea, vuelva a comenzar. No se escucha aquí, pero queda bien grabado. Ok, gracias. Entonces, todos estos cambios han afectado la familia. La mujer es la guardiana, nosotros protegemos, pero el hombre es el sacerdote. Y si él no cumple su papel, a nosotras nos toca hacerlo. ¿Sí o no? Hay mujeres que son hombre y mujer en el hogar, porque el hombre las abandonó, porque el hombre no sirve para nada. Pero cuando un hombre es responsable, la mujer tiene que respetar esa autoridad que tiene ese hombre. Y él es el que manda. Entonces, el otro punto, la mujer comenzó a salir, que ya les había comentado eso, y dejó de ser la guardiana del hogar. Entonces, desordenamos prioridades. Entonces, primero es mi carrera. Primero son mis sueños. Primero son mis metas. Y de último, entonces son los hijos. Y terminan, cada vez hay más niños solos en una casa. Debido a que nosotros damos estas charlas, a nosotros nos llegan muchas historias. Me contaba una señora cristiana que trabajaba en una casa de familia cristiana y ella cuidaba al niño, un niño de 10 añitos, y ella lo cuidaba, pero el niño llegaba de la escuela y se iba para su cuarto y de ahí no salía y pegado del computador, y ella llegó a ver que el niño estaba viendo pornografía. Y ella le contó a los padres, y ¿sabe qué hicieron los padres? Se enojaron con ella y le dijeron, ya no vuelva más. Entonces, no estamos pendientes de los niños y los estamos dejando solos. Einer va a hablar un poquito sobre eso, sobre lo que es el sacerdote. En el primer punto de esta página que estamos mirando, los padres renunciaron a su responsabilidad de sacerdotes del hogar. Quiero ampliar un poquitito esto y quiero comenzar por mí. La mejor historia de uno poder compartir es la de uno mismo. Yo recuerdo que cuando yo me casé con Nancy, ella era una muchacha que buscaba mucho de Dios, busca mucho de Dios, ora a Dios y tiene a Dios por delante, y es una mujer muy recta desde que yo la conocí hace 34 años. Pero en mi vida, yo dije, ella es la parte espiritual, y muchas veces los hombres pensamos eso. Ella es muy linda, ella es una bendición, y ella es la parte espiritual de mi casa. Y déjenme decirles que ese es el primer y grande error que los hombres cometemos. Ahí comienza un desastre, porque cuando yo renuncio a ser el sacerdote de mi casa, entonces estoy soltando la responsabilidad. ¿Sabe qué es un hombre en la casa? Para todos, el hombre en la casa es la cabeza. Así de sencillo, el hombre en la casa es la cabeza. Y cuando un cuerpo no tiene cabeza, adivinen para dónde arranca, para dónde agarra. Una mano arranca para un lado, otra mano arranca para otro, un pie arranca para otro lado. Todo se desordena cuando no hay una cabeza. Y Dios estableció ese orden, porque Dios creó a Adán. Y luego Dios creó a Eva, Dios creó a Adán y le dio el título de sacerdote de su casa. Cuando Dios le dio el título de sacerdote, Él es el responsable de su casa. Él es el responsable de su casa. Entonces, volviendo al testimonio mío, cuando yo vi que mi esposa era tan espiritual, leía la Biblia, y ella era la que me empujaba para ir a la iglesia, entonces yo solté la responsabilidad. Yo dije,
pues ella que se encargue de la parte espiritual y ella que me avise cuándo es el culto, que me avise cuándo es la reunión, y ella que me avise todo y yo fui soltando esa responsabilidad. Cuando yo fui dejando esa responsabilidad, lo que yo no sabía era que yo estaba dejando de ponerme al frente de mi hogar en la parte espiritual. Cuando Dios bendice a un hogar, bendice la cabeza y de la cabeza bendice el cuerpo. Dios no bendice por los pies. Dios no bendice por los pies. Dios bendice por la cabeza, desde arriba para abajo. El cielo no está abajo, el cielo está arriba. Y cuando Dios envía una bendición, lo envía a la cabeza. Y cuando viene a la cabeza, de la cabeza baja a los brazos y de los brazos baja a los pies. Entonces, cuando yo como hombre abandono el puesto de cabeza y simplemente, ¿saben en qué termino volviéndome? En un proveedor. Trabajo y trabajo y trabajo y estoy trabajando y trabajando y proveyendo y trabajando y proveyendo y me concentro tanto en eso, en proveer, que se me olvidó que hay un hogar, que se me olvidó que hay una responsabilidad de dirigir un hogar. Y vea, se lo digo porque yo tengo demasiados amigos y mi testimonio personal. Uno va delegando responsabilidades y la esposa empieza a tomar autoridad de muchas cosas que nosotros deberíamos de tener la autoridad como hombres, como cabeza de los hogares. Empiezan las mujeres a tener más autoridad que uno y muchas veces muchos hombres terminamos obedeciendo a la esposa y la esposa diciéndole a los hombres todo lo que tienen que hacer. Eso se llama abandonar la responsabilidad. Y esto se lo digo a los jóvenes para que sepan que no pueden perder la autoridad que Dios les dio a ustedes. Y cuando uno empieza a perder la responsabilidad, entonces los hijos, cuando los hijos van creciendo, resulta que ellos van creciendo también con otra autoridad y no la autoridad de uno. Entonces se vuelven unas casas, unos hogares se vuelven que la mujer manda y que los hijos mandan y uno lo único que manda es la mano al bolsillo para pagar. Y empezamos los hombres a sentirnos cada vez más pequeñitos, porque solamente es pague esto, pague esto, pague esto, pague esto. Pero nosotros mismos, los hombres, abandonamos la responsabilidad. Y muchos hogares se vuelven un caos, se vuelven un desastre porque los hombres no asumimos la responsabilidad. Y le voy a decir la verdad porque no quiero presentarnos a nosotros como ejemplares de nada, solamente que hemos sido procesados y quebrantados por Dios. Cuando yo tengo 34 años de casado con mi esposa y cuando pasaron muchos años, después de muchos años, yo creo que más de 20 años, yo vine a comprender, le voy a hacer la verdad, vine a comprender que yo, no era nadie más, no era mi suegro, no era mi cuñado. Yo era el sacerdote de mi casa. Y los hombres, para nosotros los hombres es duro eso entenderlo. Que yo soy el sacerdote, que yo soy la autoridad espiritual en mi casa, que la autoridad no es mi esposa ni mis hijos, que yo soy la autoridad. Y de la autoridad que yo tenga sobre mi hogar desciende la bendición de Dios. Entonces, ese punto, los padres renunciaron a su responsabilidad de sacerdotes del hogar. Eso es algo básico que muchas veces en los hogares se pierde la responsabilidad de los hombres en el sacerdocio. Espero que les haya quedado claro. El segundo punto es el aislamiento de los niños. Dice, cuando permitimos el aislamiento en nuestros hijos, el mundo los gana y nosotros los perdemos. Se ve mucho que los niños y niñas son en su cuarto, aislados. Mamá, papá trabajan.